¿Alguna vez has sentido un vacío que no puedes explicar? ¿Una nostalgia por algo que ni siquiera sabes si existe? ¿Un anhelo por un lugar al que nunca has ido? En una tarde dorada, cuando el sol se rendía sobre el pequeño pueblo de Aguas Claras, en el corazón de un Brasil olvidado por los mapas, la luz del crepúsculo bañaba las calles de tierra y las casitas sencillas con un brillo cálido casi mágico. El aire olía a tierra mojada por la lluvia reciente y a las flores de jazmín que trepaban por los muros desconchados. En la esquina de la calle principal, donde el aroma de la comida casera se mezclaba con la humedad del ambiente, se encontraba el pequeño restaurante de Clara, o Cantinho de Clara. Una placa de madera, ya descolorida por el tiempo y el sol, lo anunciaba con letras pintadas a mano, un poco torcidas, pero con un encanto innegable. Era el corazón palpitante del pueblo, un refugio para los locales y los pocos viajeros que se desviaban de las rutas principales. El lugar era simple, con mesas de madera maciza cubiertas por manteles de cuadros azules y blancos y sillas que crujían con cada movimiento, contando historias de conversaciones pasadas. Pero había algo en aquel lugar, una calidez que iba más allá de los fogones, que hacía que la gente siempre volviera. Quizás era la comida. O quizás era la propia Clara. Lucas, un joven repartidor de 22 años, detuvo su moto ruidosa frente al restaurante. El motor tosió una última vez antes de callar, dejando que el canto de las cigarras llenara el silencio. El día había sido largo, una sucesión interminable de entregas bajo un sol implacable que parecía decidido a derretir el asfalto. El sudor le resbalaba por la frente, dejando rastros brillantes en su piel morena, curtida por el trabajo al aire libre. Su camiseta gris de uniforme, gastada y suave por los lavados, se adhería a su pecho ancho y a sus brazos musculosos, moldeando cada contorno de su cuerpo joven y fuerte. Se quitó el casco, revelando un cabello corto y oscuro, revuelto por el viento. Sus ojos, de un castaño tan profundo que parecían contener la noche, recorrieron el entorno antes de fijarse en la entrada del restaurante. Algo en ese lugar lo atraía, una fuerza magnética que iba más allá de lo irresistible olor a feijão tropeiro y pollo a la parrilla que se escapaba por la puerta entreabierta. Era una sensación de paz, de llegada. Al entrar, el tintineo suave de una campanilla colgada en la puerta anunció su presencia. El interior del restaurante era aún más acogedor de lo que prometía su fachada. Las paredes de ladrillo visto estaban decoradas con algunos cuadros de flores silvestres y paisajes locales, colgados con más cariño que precisión. Un ventilador de techo giraba perezosamente, esparciendo un alivio tímido contra el calor que aún persistía. Había algunas mesas ocupadas. Una pareja de ancianos compartía una fuente de arroz con carne, sus manos arrugadas rozándose de vez en cuando. Un camionero solitario devoraba un plato de pasta con una concentración casi religiosa. Pero los ojos de Lucas no se detuvieron en ellos, se deslizaron por el local hasta encontrarla. Clara estaba de espaldas a la puerta, junto a la cocina. Llevaba un vestido sencillo de algodón color lavanda que dejaba al descubierto la curva de su nuca y sus hombros. Su cabello, de un castaño con reflejos de miel, estaba recogido en un moño desordenado, del que se escapaban algunos mechones rebeldes que danzaban con la suave brisa del ventilador. Se movía con una gracia natural, una economía de gestos que hablaba de años de práctica. Había en ella una serenidad que contrastaba con la energía inquieta de Lucas. Cuando se giró, como si sintiera su mirada, sus ojos se encontraron. Los de ella eran verdes, del color del musgo después de la lluvia, y contenían una profundidad que lo desarmó. Le sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero que le llegó a Lucas como una caricia. «Boa tarde, Lucas», dijo Aya. Su voz era como su sonrisa, suave y sin pretensiones, pero con un matiz melódico que vibró en el aire cálido. «Clara», respondió él, su propia voz un poco más ronca de lo normal. «Solo vine a buscar la cena». Era la excusa que usaba casi todas las noches, aunque podría cocinar en su pequeño apartamento. Pero la comida de Clara era diferente. Tenía sabor a hogar, a algo que él sentía que había perdido sin saber muy bien cuándo. Ella asintió y se dirigió a la cocina. Lucas se apoyó en el mostrador, observándola. No era una belleza convencional, de las que aparecen en las revistas. Su atractivo era más sutil, más terrenal.
Estaba en la forma en que una arruga de concentración aparecía entre sus cejas cuando probaba una salsa, en la delicadeza de sus manos al colocar la comida en el recipiente, en la paz que emanaba de su simple presencia. Era unos años mayor que él, quizás rondando los 30, y en sus ojos verdes a veces creía ver la misma nostalgia inexplicable que él sentía en su propio pecho, una saudade de algo desconocido. Ella volvió con una bolsa de papel que olía a paraíso. Al entregársela, sus dedos se rozaron. Fue un contacto fugaz, accidental, pero una corriente eléctrica, inconfundible y potente, recorrió el brazo de Lucas y se instaló en su pecho. Levantó la vista bruscamente y vio en los ojos de ella un destello de sorpresa, de reconocimiento. Ella apartó la mano rápidamente, un leve rubor tiñendo sus mejillas. «Aquí tienes», murmuró, rompiendo el contacto visual. «Gracias, Clara». Pagó, pero se demoró un instante más de lo necesario, reacio a romper el hechizo de aquel pequeño local. «Huele increíble, como siempre». «Espero que te guste», respondió ella, ya atendiendo a otro cliente, pero él supo que ella era tan consciente de él como él lo era de ella. Salió del restaurante y el aire de la noche lo golpeó, más fresco ahora. Mientras conducía su moto por las calles silenciosas, el calor del contacto accidental en sus dedos persistía, una brasa encendida en la oscuridad. Y por primera vez, Lucas sintió que aquel vacío en su interior tenía un nombre y una dirección. Estaba en un pequeño restaurante en la esquina de la calle principal y tenía los ojos verdes más profundos que jamás había visto. Las semanas que siguieron se convirtieron en un ritual silencioso y expectante. Lucas ya no solo iba al final del día a por su cena. Empezó a encontrar excusas para pasar por allí a mediodía, con el pretexto de tomar un café fuerte o comer un pan de queijo recién hecho. Cada visita era un pequeño paso en un baile lento y delicado. Sus conversaciones eran breves, fragmentos de cotidianidad intercambiados sobre el mostrador. Hablaban del tiempo, de algún cotilleo del pueblo, del trabajo. Pero bajo la superficie de esas palabras triviales crecía otra conversación, una mucho más profunda, tejida con miradas que se sostenían un segundo más de lo debido, con sonrisas cómplices y con la tensión palpable que llenaba el espacio entre ellos. Él aprendió a leerla en los pequeños detalles. Sabía cuando estaba cansada por la ligera caída de sus hombros. Sabía cuando estaba contenta porque tarareaba una melodía suave mientras cocinaba. Notó la pequeña cicatriz en su ceja izquierda y se preguntó qué historia contaría. Se fijó en cómo la luz del sol, al filtrarse por la ventana, encendía los reflejos dorados de su cabello, haciéndolo parecer una aureola. Ella, a su vez, empezó a anticipar sus visitas. Se encontraba mirando el reloj a mediodía, esperando el sonido familiar de su moto. Observaba la forma en que él se pasaba la mano por el pelo, un gesto nervioso que delataba su fachada de chico duro. Veía la fatiga en sus ojos al final del día, pero también una vitalidad, una energía contenida que la intrigaba. Le gustaba la forma en que sus manos, grandes y fuertes, manejaban con delicadeza la pequeña taza de café que ella le servía. Eran manos que hablaban de trabajo duro, pero también de un potencial cuidado. Un martes por la tarde, Lucas llegó y la encontró luchando con una pila de cajas de provisiones que un proveedor había dejado en la entrada. Sin decir una palabra, se acercó y tomó las más pesadas. «Deja, yo te ayudo», dijo, su voz grave resonando cerca de su oído. Clara se giró, sorprendida por su proximidad. Sus cuerpos estaban a escasos centímetros. Podía oler su aroma, una mezcla de sudor, gasolina y algo más, algo puramente masculino que le aceleró el pulso. «No es necesario, Lucas, puedo sola». «Lo sé», respondió él, y sus ojos se encontraron. En su mirada no había condescendencia, solo una oferta sincera, pero no tienes por qué hacerlo. Ella cedió con un pequeño asentimiento. Juntos llevaron las cajas a la despensa, moviéndose en una sincronía silenciosa. En el espacio reducido, sus brazos se rozaron varias veces. Cada contacto era como una pequeña descarga, una afirmación de la química que vibraba entre ellos. Cuando terminaron, se quedaron de pie, uno frente al otro, rodeados por el olor a especias y granos. «Gracias», susurró ella, su voz apenas audible.
De nada, Clara. Él levantó una mano como si fuera a tocarle la mejilla donde había una pequeña mancha de harina, pero se detuvo a medio camino, dejando el gesto suspendido en el aire cargado. La tensión era tan densa que se podía cortar. Era un deseo no expresado, una pregunta flotando entre ellos. Él bajó la mano lentamente y retrocedió un paso, rompiendo el hechizo. «Tengo que irme. Mucho trabajo hoy». «Claro», dijo ella, recuperando la compostura. Lo vio marcharse, la espalda ancha y la postura segura. Se apoyó contra el marco de la despensa, sintiendo el latido de su corazón en la garganta. Aquel juego de proximidad y distancia se estaba volviendo insoportable. Era como estar al borde de un precipicio, anhelando el vértigo de la caída, pero aterrorizada por ella. Ambos sentían que se acercaban a un punto sin retorno, y la anticipación era a la vez dulce y agónica. La noche que todo cambió llegó con la promesa de una tormenta. El cielo, que había estado de un azul brillante todo el día, se había teñido de un gris violáceo y pesado. El aire era denso, inmóvil, cargado de una electricidad que reflejaba la tensión que había estado creciendo entre Clara y Lucas durante semanas. Lucas llegó al restaurante más tarde de lo habitual. La última entrega lo había llevado lejos y la moto había tenido problemas para arrancar. Cuando entró, el local estaba casi vacío. Solo quedaba el viejo señor Almeida en su rincón de siempre, terminando su café con una lentitud ceremonial. Clara estaba limpiando las mesas, moviéndose con una gracia cansada. «Noche tranquila», comentó Lucas, su voz llenando el silencio. Clara levantó la vista y le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «La gente le tiene miedo a la tormenta». Hizo un gesto hacia la ventana, donde el primer relámpago iluminó el cielo en silencio. «Parece que va a ser de las grandes. Así la tierra respira un poco», dijo él, acercándose al mostrador. Se quitó la chaqueta de reparto, revelando la camiseta empapada de sudor que se ceñía a su torso. «Llegas justo a tiempo», dijo ella, «acabo de hacer café fresco». No era una pregunta, sino una invitación. Mientras ella le servía la taza, el señor Almeida se levantó, dejó unas monedas en la mesa y se despidió con un gesto de la cabeza. Ahora estaban solos. El único sonido era el zumbido del viejo refrigerador y el murmullo lejano del viento que empezaba a levantarse. Justo cuando Lucas daba el primer sorbo al café, el cielo se abrió. La lluvia comenzó a caer, primero como un susurro, luego como un rugido, golpeando el techo de zinc con una furia repentina. Un trueno retumbó, tan fuerte que hizo vibrar los cristales de las ventanas, y entonces, con un parpadeo y un zumbido, las luces se apagaron. La oscuridad fue total por un segundo, un vacío negro y absoluto. Lucas oyó la respiración contenida de Clara. «Mierda», susurró ella, «el generador debe haber fallado otra vez». «Tranquila», dijo la voz de Lucas desde la oscuridad, sorprendentemente cerca. «No te muevas, buscaré unas velas». Clara se quedó quieta, escuchando sus pasos seguros moviéndose por el local que él parecía conocer tan bien como ella. Oyó el chasquido de un mechero, y una pequeña llama temblorosa nació en la oscuridad, proyectando sombras danzantes en las paredes. Lucas sostenía una vela, y su rostro, iluminado desde abajo, parecía esculpido en bronce y sombras. Sus ojos brillaban con una intensidad hipnótica. Encontraron más velas y las distribuyeron por el local, creando pequeñas islas de luz dorada en el mar de oscuridad. La atmósfera cambió por completo. El restaurante, normalmente bullicioso y familiar, se volvió íntimo, secreto, un refugio aislado del mundo exterior y de la furia de la tormenta. «Supongo que no podrás irte a casa así», dijo Clara, mirando la cortina de agua que caía afuera. «Supongo que no», respondió él, sin parecer en absoluto preocupado. «¿Te importa si me quedo hasta que amaine un poco?» «Claro que no. Tengo hambre. ¿Quieres cenar algo? Lo que queda es para mí, pero hay de sobra». La oferta flotó en el aire, cargada de un significado que iba más allá de la simple comida. Era una invitación a compartir algo más que una mesa. Era un paso hacia un territorio nuevo y desconocido. «Me encantaría», dijo Lucas. Clara se movió hacia la cocina, ahora iluminada solo por una vela que colocó en la encimera. Lucas la siguió y se apoyó en el marco de la puerta, observándola.
Ella calentó los restos de moqueca, un guiso de pescado con leche de coco y arroz. El aroma llenó la cocina, mezclándose con el olor a cera derretida y a lluvia. Comieron en silencio al principio, sentados en una de las mesas, con una sola vela entre ellos. La luz suave suavizaba sus rasgos, creando un aura de confidencia. La tormenta rugía afuera, pero dentro de su pequeño círculo de luz reinaba una paz extraña. A veces, comenzó Clara, rompiendo el silencio, su voz baja y reflexiva, siento que este lugar es todo mi mundo. Heredé el restaurante de mi abuela. Amo cocinar, amo este lugar, pero a veces siento que estoy atrapada en él, como si la vida estuviera pasando ahí fuera, hizo un gesto hacia la ventana oscura, y yo solo la viera a través de este cristal. Lucas dejó el tenedor y la miró, viendo por primera vez la vulnerabilidad bajo su fachada serena. «Sé lo que quieres decir», dijo él. «Yo también lo siento. Todo el día en la moto, de un lado para otro, viendo pedazos de la vida de los demás, entregando paquetes, comidas, soy como un fantasma que pasa por la vida de la gente, pero no pertenezco a ningún sitio». Era la primera vez que hablaban así, con el corazón abierto. La conversación fluyó entonces con una facilidad sorprendente. Ella le habló de su sueño de viajar, de ver el mar, que solo conocía por fotografías. Él le habló de sus planes de estudiar ingeniería mecánica, de su deseo de construir cosas, no solo de transportarlas. Descubrieron que compartían la misma sensación de estar esperando algo, esa saudade de un futuro que aún no había llegado. Se dieron cuenta de que la atracción que sentían no era solo física, era el reconocimiento de un alma gemela, de alguien que entendía ese anhelo silencioso que ambos llevaban dentro. La tensión entre ellos no desapareció, al contrario, se profundizó, se transformó. Ya no era solo deseo, ahora estaba teñida de ternura, de comprensión, de una conexión emocional que era mucho más poderosa. La lluvia empezó a amainar, convirtiéndose en un repiqueteo suave y constante. El tiempo parecía haberse detenido en su pequeño universo a la luz de las velas. Habían terminado de cenar hacía rato, pero ninguno de los dos quería romper el momento. Los platos vacíos seguían sobre la mesa, testigos silenciosos de su confesión. «Deberíamos limpiar esto», dijo Clara finalmente, aunque su voz carecía de convicción. «Te ayudo», respondió Lucas, levantándose al mismo tiempo que ella. En la cocina, la intimidad se hizo aún más palpable. El espacio era reducido, y sus cuerpos se rozaban constantemente mientras lavaban y secaban los platos a la luz de una única vela. El agua caliente, el olor a jabón, el sonido suave de la loza, cada detalle sensorial parecía amplificado. Clara le pasó un plato a Lucas y sus dedos se tocaron. Esta vez, ninguno de los dos apartó la mano. Se quedaron inmóviles, el agua corriendo en el fregadero olvidada. Lucas giró su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Eran suaves, pero con los pequeños callos del trabajo. Levantó la vista y sus ojos se encontraron en la penumbra. La llama de la vela danzaba en sus pupilas, reflejando un universo de emociones contenidas. Todo lo que no habían dicho, todo lo que habían sentido durante semanas, estaba en esa mirada. Lentamente, como si temiera romper un hechizo, Lucas levantó su otra mano y la posó en la mejilla de Clara. Su piel era suave, cálida. Con el pulgar acarició la línea de su mandíbula, borrando la mancha de harina que había querido tocar aquella tarde en la despensa. Clara cerró los ojos, inclinando su rostro hacia su mano, entregándose al contacto. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios. «Clara», susurró él, su nombre un rezo en la quietud de la cocina. Ella abrió los ojos. Estaban tan cerca que podía sentir su aliento cálido en su piel, un aliento que olía a café y a deseo. El mundo exterior, la tormenta, el pueblo, todo se desvaneció. Solo existían ellos dos en ese círculo de luz dorada. Él se inclinó, despacio, dándole tiempo a retirarse, pero ella no lo hizo. Al contrario, se alzó ligeramente sobre las puntas de sus pies, acortando la distancia final. Sus labios se encontraron. El primer beso fue suave, exploratorio, una pregunta tierna. Sabía a café, a lluvia y a una espera interminable.
Fue un beso que hablaba de soledad compartida y de un anhelo encontrado. Luego, la ternura dio paso a la urgencia. El beso se profundizó, volviéndose hambriento, apasionado. Las manos de Lucas se deslizaron desde su rostro hasta su cintura, atrayéndola hacia él hasta que no quedó espacio entre sus cuerpos. Sintió la curva de su espalda, la suavidad de su vestido de algodón. Las manos de Clara subieron por sus brazos, sintiendo la tensión de sus músculos, y se enredaron en su cabello oscuro y húmedo. Lo atrajo más cerca, respondiendo a su pasión con la suya propia, una pasión que había mantenido reprimida durante demasiado tiempo. Ya no había dudas ni miedos, solo la certeza abrumadora de aquel momento. Él rompió el beso para trazar un camino de fuego por su mandíbula hasta el hueco sensible de su cuello. Clara inclinó la cabeza hacia atrás, dándole acceso, un gemido suave escapando de su garganta. El sonido pareció encender algo en Lucas. La levantó y la sentó sobre la encimera de madera, situándose entre sus piernas. Ahora estaban a la misma altura, cara a cara, la intensidad de sus miradas magnificada por la proximidad. «He querido hacer esto», confesó él con voz ronca, «desde el primer día que te vi». «Yo también», admitió ella, su voz temblorosa. Sus labios se buscaron de nuevo, en un beso más lento, más profundo, una comunión de almas. Ya no era solo la liberación de la tensión, era una celebración. Era la promesa de que ya no estaban solos en su anhelo. En la cocina a media luz, con el sonido de la lluvia como única música, dos soledades se encontraron y se fundieron en una sola llama, tan brillante y temblorosa como la de la vela que los observaba. La tormenta pasó, llevándose consigo la tensión del cielo y la que había habitado entre ellos. Fue reemplazada por una calma profunda, una serenidad que se instaló en el pequeño restaurante junto con los primeros y tímidos rayos del alba. La luz grisácea se filtró por las ventanas, revelando el desorden de la noche anterior, las velas consumidas, los platos en el escurridor, 2 tazas de café vacías. Clara se despertó en su pequeño apartamento encima del restaurante, envuelta en el calor de los brazos de Lucas. Su cabeza descansaba sobre su pecho, y el ritmo lento y constante de su corazón era el sonido más tranquilizador que había escuchado nunca. El olor de él, una mezcla de piel, lluvia y sueño, la envolvía como una manta. Por primera vez en mucho tiempo, el vacío que a menudo sentía al despertar no estaba allí. En su lugar había una plenitud cálida y sólida. Abrió los ojos y lo encontró observándola. En la luz suave de la mañana, sin las sombras del deseo o la fatiga del día, su rostro parecía más joven, más vulnerable. Una sonrisa lenta se dibujó en sus labios. «Bon día», susurró él, su voz ronca por el sueño. «Bon día», respondió ella, su propia voz un murmullo suave. No hacían falta más palabras. Se quedaron así, en un silencio cómodo, simplemente mirándose, aprendiendo los contornos del rostro del otro a la luz del nuevo día. Él le apartó un mechón de pelo de la cara, sus dedos trazando el camino con una ternura que le hizo estremecerse. Finalmente, el sonido de un gallo cantando a lo lejos rompió el hechizo. La realidad, con sus horarios y responsabilidades, comenzaba a llamar a la puerta. «Tengo que irme», dijo Lucas, y en su voz había una nota de pesar. Clara asintió, sintiendo una punzada de decepción, pero la ahogó. Este no era un final, sino un comienzo. Se levantaron, y mientras él se vestía, ella bajó a la cocina y preparó café fresco. El aroma llenó el silencio, familiar pero diferente, cargado de nuevos recuerdos. Bebieron el café de pie junto al mostrador, el mismo lugar donde tantas miradas furtivas se habían cruzado. Ahora, sus miradas eran directas, llenas de una promesa silenciosa. Cuando él se dirigió a la puerta, ella lo siguió. En el umbral, él se giró. Comenzó, como si quisiera decir 1000 cosas, pero no encontrara las palabras adecuadas. Ella le puso un dedo en los labios. «Lo sé», dijo suavemente, «yo también». Él le dio un último beso, corto pero profundo, un sello en la promesa de su silencio. Luego, se puso el casco, montó en su moto y la arrancó. El motor cobró vida, rompiendo la paz de la mañana. Clara se quedó en la puerta, abrazándose a sí misma, viéndolo alejarse por la calle principal hasta desaparecer en la curva.
El aire de la mañana era fresco y limpio después de la lluvia. El pueblo despertaba a su alrededor. Pronto tendría que abrir el restaurante, empezar la rutina de siempre. Pero hoy todo se sentía diferente. La saudade, inexplicable, esa nostalgia por algo desconocido, se había disipado. Ya no era un vacío, ahora era una espera, una dulce y vibrante anticipación por el sonido de una moto al final del día. Y sonrió, una sonrisa genuina y luminosa al sol naciente.